Vamos a abrir una sesión como de preguntas si tienen. Entonces, son los videos que tenían que ver para ver si tienen dudas. Y si no, entonces empezamos a hacer ejercicios. O si sí, pues la resolvemos y empezamos a hacer ejercicios. No importa. El video 1.1 dice cómo decidir si un argumento es correcto o incorrecto. No sé si lo vieron, tienen problemas, fue claro, tienen preguntas, virtual, presencial. Aquí nadie levanta la mano, ¿no? Nadie. Para todos es clarísimo lo que hay que hacer. Esto es como un algoritmo, ¿cierto? Que dice, vea, si usted quiere traducir al lenguaje, que usted decide si un argumento es correcto o incorrecto, entonces lo primero que tiene que hacer es traducir el argumento a lógica proposicional. ¿Cómo lo traduce? Define las variables proposicionales, es decir, representa proposiciones atómicas sin tener en cuenta tiempos gramaticales que representen frases positivas en lo posible. Traduce a la lógica proposicional, que significa cada oración en lenguaje natural la escribe con una expresión booleana, las premisas se unen por conjunciones, la conclusión está conectada por un luego, por un por tanto, por consecuente o similar, y entonces el argumento a analizar es todas las premisas en conjunción implican la conclusión. Entonces, cuando ya tiene todas las premisas a analizar implica la conclusión, lo último que tiene que hacer es las tablas de verdad. Si esa fórmula, premisas, implica conclusión, esta tautología, decimos el argumento es correcto. Y si no es tautología, decimos es incorrecto, vemos dónde no es tautología y ahí encontramos por qué es incorrecto. ¿Listo? Ese es el video 1.1. El video 1.2 es un ejemplo. Para la próxima fecha de la eliminatoria sudamericana, si Colombia no le gana a Venezuela, Brasil la puede pasar. Además, si Brasil le gana a Ecuador, Brasil puede pasar a Colombia. Por lo tanto, Colombia le gana a Venezuela o Brasil la puede pasar. Entonces, el ejercicio dice, identifica variables proposicionales, que son las que aquí están en azul, rojo y verde. Fíjense que son frases que tienen un valor de verdad y que son todas positivas, no hay ninguna negativa, ¿cierto? A pesar de que aquí dice Colombia no le gana a Venezuela, la frase, la letra proposicional es Colombia le gana a Venezuela, ¿sí? O sea, porque son las más sencillas sin que haya, son atómicas, son simples y no compuestas. Bien, y luego de eso está la traducción, cómo se traduce la primera frase, cómo se traduce la segunda frase, cómo se traduce la conclusión. Aquí había dos frases. Esta frase, una, esta frase, dos, esas son las que llamamos premisas, y luego había un por lo tanto, Colombia le gana a Venezuela, entonces ese por lo tanto es la conclusión. Aquí dice Colombia le gana a Venezuela o Brasil la puede pasar. Y entonces aquí va a estar, siempre que hay uno, está el dilema de lo traduzco como uno inclusivo o como uno exclusivo. ¿Sí? Entonces, hay casos donde uno tiene claro que eso es uno inclusivo. Hay casos donde uno tiene claro que eso es uno exclusivo. Y hay casos donde no. Entonces, cuando uno no tenga claro, pues pregunta, digamos, la pregunta que uno tiene que hacerse es, la pregunta que uno tiene que hacerse bueno, si en el texto en español aquí hay un o con tilde, quiere decir que la persona quiso escribir o exclusivo. Y en principio, si el o no tiene tilde, es uno exclusivo. Esa es una manera de dirimir el dilema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí no viene uno con tilde, entonces ese es el o inclusivo, no es el o exclusivo. ¿Cierto? Pero a veces la persona se le olvidó la tilde. Y uno dice del contexto, por ejemplo, por decir, por lo tanto, cojo para el norte o cojo para el sur. Es imposible coger para el norte y para el sur al tiempo. Luego, esa es una con o exclusivo sin lugar a dudas por el contexto. Entonces, a veces es el contexto el que nos permite definir si es un no inclusivo exclusivo. Aquí, simplemente hay una inquietud, una pregunta, modelamos eso como o inclusivo o como o exclusivo. Recuerden que lo exclusivo es lo mismo que la negación de la equivalencia. Por eso aquí aparece negación de la equivalencia. Bien, ¿cierto? Y entonces el argumento que yo necesito mirar si es correcto o no es la conjunción de las premisas implica la conclusión. Entonces, para saber, buenos días, entonces para saber
Entonces, lo que tiene que hacer usted como, espera a ver qué hay aquí en el chat. Fue muy claro el video, pusieron por aquí. Muy bien, gracias, Sebastián. Entonces, lo que tienen que hacer aquí para saber si este argumento es correcto o no, es coger el argumento traducido a la lógica proposicional y mirar si es tautología o no. Y para mirar si es tautología o no, hay que hacer la tabla de verdad del argumento. Y resulta que dio B, 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 entonces, o sea, dio una tautología. Por lo tanto, este argumento es correcto. ¿Listo? Y el mismo, creo que en el video está el mismo argumento con modelado así o modelado así, creo que en los dos casos da tautología. Quiere decir que realmente en el modelo, no importa si lo modelo con no exclusivo o con no inclusivo, en los dos casos el argumento es correcto. Ese es el segundo ejemplo, no sé si hay preguntas. Dale. ¿Cómo funciona para hacer la tabla de la que se expone a la dos para poder formar? ¿Cómo se hace la tabla de verdad? Ah, bueno, la tabla de verdad, bueno, la idea es que usemos los tools para ayudarnos, pero uno tiene que saber qué es lo que hacen los tools detrás. Entonces, la tabla de verdad se hace a partir de las letras proposicionales. Aquí había tres, P, Q y R. Para los que están lejos, que no vieron la pregunta es, ¿cómo se hace esa tabla de verdad? Entonces, hay tres letras proposicionales, P, Q y R. Entonces, cada letra proposicional, entonces, como son tres letras proposicionales, hay 2 a la 3 interpretaciones, en este caso 8. Entonces se ponen las 8 interpretaciones, esta es la primera interpretación, las 3 verdadero, esta es la segunda, 2 verdaderos, una falsa, 2 verdaderas, una falsa, bueno, una verdadera, 2 falsas. Bueno, aquí están las 8 interpretaciones posibles. Típicamente, para que eso funcione bien, uno lo que hace es, si son 8, entonces la primera coge la mitad, las pone verdaderas, la mitad las pone falsas. Luego cada dos las pone verdaderas, falsas, verdaderas, falsas. Y luego cada una la pone verdadero, falso. Y eso le da las 8 combinaciones. Entonces ya tiene cada interpretación es una línea de estas. Entonces en cada interpretación hay que averiguar cuánto da P1 y P2 implica C. En cada una de esas hay que averiguar si P1 y P2 implica C. Ya voy, Sebastián, ya te doy la palabra. Entonces, eh, para poder llegar a P1 y P2 implica C, entonces uno va por pedacitos. P1 era no P implica Q. Entonces, esto es P1 aquí. Le da una línea en la tabla de verdad a P1. Le da una línea a la proposición 2, a R implica Q. Aquí está. Le da una columna, perdón, le da una columna a la conclusión, que es P o Q. Le da una columna a lo que hay antes del implica, a P1 y P2. Ese es el que está aquí. Le da una columna a la conclusión y le da una columna al argumento como tal. O sea, P1 y P2 implica C. Y empieza a mirar, entonces, como P1 es no P implica Q, entonces tiene una columna para no P. Entonces, no P es la negación de P. Entonces, si aquí decía verdadero, aquí dice falso. Si aquí decía verdadero, aquí dice falso. Y si aquí decía falso, aquí dice verdadero, en la columna de no P. ¿Listo? Luego viene P1. P1 es no P implica Q. Ya tenemos no P. Ya tenemos Q. Entonces, utilizamos la semántica de la implicación para hacer no P implica Q. ¿Cuándo una implicación da verdadero? ¿O cuándo da falso? Da falso si la primera es verdadera y la segunda es falsa, y en todos los otros casos da verdadero. Entonces, no P. Si la primera es falsa, da verdadero P1. Donde esta sea falsa, da verdadero P1, porque no depende del segundo. Ahora, si la primera da verdadera, ¿cuándo la segunda da falsa? Aquí la segunda da falsa. En la Q es Q es Q. Aquí la segunda da verdadero. No P da verdadero, la segunda da verdadero, por lo tanto da verdadero. Y aquí no P da verdadero, Q da falso. Aquí no P da verdadero, Q da falso. Por lo tanto, en estas dos da falso. ¿De acuerdo? Lo mismo hace para P2. ¿Qué era P2? R implica Q, entonces R implica Q. Entonces, mira, verdadero implica verdadero, da verdadero, falso implica verdadero, da verdadero, verdadero implica falso, da falso. Y hay otro verdadero implica falso aquí abajo y aquí. Esas dos dan falso. Ah, perdón. Hay otro verdadero implica falso aquí abajo, entonces da falso P2. Este de aquí, R implica Q y no hay más. Entonces ya tiene P1, ya tiene P2. Ahora va a ser P1 y P2.
Entonces, como aquí tiene la columna de P1, aquí tiene la columna de P2, hace P1 y P2, da verdadero donde todas den verdadero. Entonces, en esta da falso, y en esta da falso, y en esta da falso. Y luego viene la columna de la conclusión. ¿La conclusión qué era? La conclusión era P o Q. Entonces, aquí está P, aquí está Q. Entonces, P o Q es verdadero cuando una de las dos es verdadera. Entonces, da falso solo en estas dos de abajo. Y ahora viene P1 y P2 implica C. Entonces yo cojo, ¿cuándo da falsa una implicación? Cuando la de la izquierda es verdadera y la de la derecha es falsa. Pero resulta que son B, aquí a veces, aquí es falso, no pasa nada. Cuando esta es verdadera, esta es verdadera, esta es verdadera, esta es verdadera, verdadera, verdadera. Y cuando esta es falso, no importa, da verdadero. Luego, en todos los casos, la conclusión da. Entonces, como esta dio verdadero en todos los casos, entonces esta es una tautología. ¿Sí quedó claro cómo es la tabla? Y no con los. Es que no hemos visto deducción. Hasta ahora no hemos visto aparato deductivo. O sea, aquí me preguntan que si usamos modus ponens y esa cosa, pero ¿qué es eso? No tenemos eso. Hasta ahora solo hemos visto sintaxis y semántica. Entonces, aquí solucionamos con semántica. Cuando veamos el aparato deductivo, vamos a ver que hay otra forma de encontrar si el argumento es correcto o no, que es deduciéndolo, o sea, demostrándolo. No, no por su semántica, sino por reglas de demostración. Entonces, pero eso ya lo veremos en ese momento. Por ahora no podemos usar eso porque ni siquiera hemos visto esas reglas. Entonces, estamos usando semántica. ¿Cuál es la semántica? Entonces, ¿cuándo un argumento es correcto? Si el argumento traducido es una tautología. ¿Cómo se mira una tautología? Miramos si su semántica es que siempre da verdadero. Todavía no estamos viendo deducción, ¿listo? Porque podría traducir, en lugar de traducir Colombia le gana a Venezuela, Brasil la puede pasar como P o Q disyuntivo, inclusivo, el lo inclusivo podría traducirlo como lo exclusivo. Entonces, cualquiera de las dos, y podemos probar las dos. Aquí probé una, creo que fue esta, pero podemos probar con esta otra a ver qué daba. Pero no lo probé aquí. Lo podemos probar con esta otra a ver qué daba, ¿cierto? Ese es el video 1-2. Me iba a preguntar algo, alguno por allá, ¿quién me iba a preguntar? Sí, Sebastián profe. Sí, y señor. Santiago. Sebastián y Santiago. ¿Quién me va a hablar primero? Sebastián, dale. Básicamente era algo que se explicó el tema de establecer la tabla de verdad y manejar las columnas como por gusto, porque sí pensé que pues como organización tomar una columna para A y una para P1 y P2, y si lo íbamos a hacer así normalmente o si se tenía como un Sí. estándar para ese tipo de ejercicios. Pero esto ya quedó explicado. Sí, sí, señor. Bueno, listo. Santiago, la cantidad de filas que se debe hacer son 2 a la n, ¿correcto? Donde es la cantidad exacto. El número de filas, o sea, depende del número de variables proposicionales, el número de filas es 2 a la n, así es Santiago. Que son todas las posibilidades de interpretaciones. Una interpretación es posible. Bueno, listo. Este es el video 1-2. Ahora vamos para el video 1-3. Bueno, entonces vamos para el video 1-3. El video 1-3. Bueno, perdón. Entonces, antes de ir al video, entonces, en el video que yo les puse y en este creo que se usa Logic Tools. Entonces, ¿qué es Logic Tools? Es una herramienta que le ayuda a hacer sus tablas de verdad, para que usted no las tenga que hacer a mano, todas las cosas, se las hace él. Si usted quiere usar esa herramienta, la puede usar. Si no la quiere usar, no la tiene que usar. ¿Qué es lo que tiene esa herramienta de especial? Tiene muchas cosas, lógica de predicado, lógica proposicional, otro poco de cosas. Nosotros vamos a usar esta parte que dice propositional logic aquí arriba. Solo esta parte la vamos a usar. No vamos a usar, eso sirve para muchas otras cosas más. Vamos a usar ese pedacito. Ahora, ¿qué es lo que uno hace? Uno escribe aquí en esta ventana, escribe una fórmula proposicional y luego baja y le dice aquí, construyame una tabla de verdad, y él la construye aquí abajo y le muestra la tabla de verdad. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo escribe uno una tabla de verdad? Pues la tabla de verdad hay que escribirla en el lenguaje formal que me define esta aplicación. Entonces, el lenguaje formal que me define esta aplicación es para usarlo con los caracteres de texto que aparecen aquí fácil, no con esos caracteres con flechas, con equivalencias, que no están aquí en el teclado.
Entonces ellos se inventaron unos, cuando usted dice aquí help, entonces le dice, mire, nosotros nos inventamos esta sintaxis. ¿Ya? Si usted quiere escribir la negación, escriba el símbolo menos o el símbolo virgulilla, y esos dos le valgo como negación. O sea, no el simbolito, o sea, la negación no se escribe con este símbolo, porque este símbolo uno no lo encuentra en el teclado. Eso es lo que pasa. Entonces, como uno no lo encuentra en el teclado rápido, entonces hicieron una sintaxis con símbolos que se encontraban en el teclado rápido. De resto, la sintaxis es la misma, la gramática para construir fórmulas, solo que tiene unos símbolos alternativos. Entonces, por ejemplo, para escribir el i, entonces usan el ampersand o usan la palabra reservada and. Para escribir el o, usan el pipe, o sea, este palito, o usan la b pequeña, la b minúscula, la b de vaca, o usan la v mayúscula, o usan la palabra or. Cualquiera de esas puede servir para escribir or. El o exclusivo lo escriben con una más, con un símbolo más, o con la palabra XOR, XOR. La negación de la equivalencia. El que es uno de los dos es verdadero, pero los dos no son verdaderos al tiempo. Ese es lo exclusivo en el que me preguntaste ahorita. Este es lo exclusivo. O sea, si yo escribo más, es como si escribiera la equivalencia negada. La equivalencia es el mismo flecha para los dos lados. Sí, señor. Entonces, la implicación se escribe con un símbolo menos y el mayor. Esa es como una flechita. O el igual y el mayor es como una flechita. Entonces, no se escribe la flecha porque no hay dónde en el teclado escribir flecha. Entonces, no escribe menor, mayor, menos mayor o igual mayor. Y esa es la flecha de implicación. Y la equivalencia se escribe como menor, guión, o sea, menos y mayor, o con el igual en la mitad. Son maneras de dibujar las flechas. Entonces, con esa sintaxis, uno escribe sus fórmulas aquí. Por ejemplo, aquí está una fórmula que dice A implica B y A y no B. Eso dice la fórmula. Y entonces él puede decir, no, escríbame la tabla de verdad de eso. Y entonces él le dibuja aquí la tabla de verdad. Entonces, se la dibuja como nosotros la hicimos ahorita. Aquí está A, aquí está B, aquí está A implica B. ¿Cómo era la fórmula? Era A implica B y A y no B. Entonces él las agrupó en A implica B y A y no B. Entonces, esta de aquí es A implica B, esta columna es la columna de A, y esta columna es la columna de no B, y esta columna que está en negrilla es la de la respuesta completa de esa fórmula. La que está en negrilla es la respuesta completa de la fórmula. Entonces dicen 0, 0, 0, 0, 0. Quiere decir que esa fórmula, ¿qué es? Insatisfactible. Lo que llamamos aquí una contradicción. ¿Sí? Una contradicción, porque siempre da falso. Quiere decir que no hay forma de hacer la verdadera. ¿Sí? Eso es todo lo contrario a una tautología. En una tautología todas dan verdadera. En una contradicción todas dan falso. Como en este caso, ¿cierto? Entonces, la tabla de verdad del ejemplo, la fórmula del ejemplo, ¿cómo la escribiríamos? Escribiríamos, no P implica Q, voy a escribirla aquí. Entonces, la fórmula del ejemplo, que estaba ahí de Brasil, se escribiría. Yo suelo escribir las cosas por línea, aquí puedo escribir línea por línea para no equivocarme. Entonces, era no P implica Q. ¿Sí? Y la segunda línea, la P2 era R implica Q. R implica Q. ¿Cierto? Era eso y eso implica C. Entonces, ya tengo esto y esto. Entonces, todo eso, lo voy a poner entre paréntesis, implica C, la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Era P o Q. Entonces, voy a poner aquí P o Q. Ya, puse la fórmula. Y ahora le digo, construya una tabla de verdad para eso. Y él construye la tabla de verdad. Y entonces, mire, todos dan 1. Todos dan 1. Quiere decir que eso es una tautología.
¿cierto? Y entonces el argumento, como se modeló el argumento, es correcto. ¿Listo? Para eso es que vamos a usar esto. Ahora, había una pregunta, ay, pero si yo hubiera usado O exclusivo, entonces usted viene aquí y le dice, modelo con O exclusivo, no con O. ¿Sí? O sea, cambió la frase P o Q por la frase P, X o Q. Y la vuelve a construir y vuelve a mirar la tabla de verdad y, no le da. No le da una tautología, miren. Quiere decir que con O exclusivo, eh, que si el O que hubieran puesto hubiera sido uno con tilde, esa argumentación no era cierta. Ahora, ¿por qué no era cierta? Entonces él le dice, porque miren este caso, en que P da verdadero y Q da verdadero y R vale C falso, entonces esta implicación es falsa. O sea, tengo un caso en que todo lo de la izquierda da verdadero, porque las premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa. Fíjense que aquí la conclusión, como es P, como la conclusión es P o Q exclusivo, entonces fíjense que aquí los dos son uno. O sea que P o Q exclusivo da cero. O sea, no es cierto que uno de los dos sea verdadero solamente. Los dos son verdaderos. Entonces, en el caso en que P y Q sean verdaderos, aquí la implicación da falso. O sea que si yo modelaba esto con ese modelo, si lo hubiera modelado con el O con tilde, ¿qué es lo que yo he encontrado? He encontrado que podían pasar las dos cosas al tiempo. Podía pasar que Colombia le ganara a Venezuela y Brasil la pudiera pasar. Las dos cosas podían pasar al tiempo. Pues si yo lo pongo con un no exclusivo, ahí diría que esas dos cosas no podían pasar al tiempo. Y resulta que sí podían pasar al tiempo. Entonces, si lo hubiera modelado con un no exclusivo, hubiera dado falso, hubiera dado que el argumento no es correcto, y el argumento no es correcto y uno encuentra los casos en que no da, en que da falso, encuentra cuál es el valor de P y de Q y de R para que ese argumento no se cumpla. Entonces yo le digo, en la argumentación le digo, es que mire, podía pasar que Colombia ganara, que Brasil la pasara, pero que, ¿y el R era qué? El R era, y que Brasil le ganara a Ecuador, y que Brasil no le ganara a Ecuador, y podían pasar las tres cosas, y resulta que usted decía que eso no podía pasar. O sea, esta implicación dice que solo una de las dos es verdadera, y resulta que podían ser las dos verdaderas. Eso es lo que muestra la tabla, ¿de acuerdo? Bien. Eso con el video 1, 2. Con el video 1, 3. A ver ahí, por aquí. El video 1, 3 entonces era un ejemplo más grande. Con una Superman existe. Entonces está el cuento, ¿no? Si Superman fuera capaz y quisiera prevenir el mal, él lo prevendría. Si Superman fuera incapaz de prevenir el mal, bueno, ahí está toda la carreta, ustedes la vieron, ¿verdad? Entonces había que modelar eso. Entonces se modelaron 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases. De esas 6 frases, 5 son estas 5 son las que hacen parte de las, ¿cómo se llaman? De las premisas. Y esta última es la que es la conclusión. Superman no existe. Entonces, una vez tengo eso, traduzco cada una de las premisas, la primera frase, la segunda frase, la tercera frase, la cuarta, todas las frases, y termino armando mi argumento. Mi argumento dice que si lo primero y lo segundo y lo tercero y lo cuarto, entonces pasa lo que si P0 y P1 y P2 y P3, entonces pasa P4. Y la pregunta es si eso es verdadero o no. Entonces, vamos a hacer la tabla de verdad. Entonces, ahí es donde una herramienta como Logitools es muy útil. ¿Por qué? Porque resulta que, ¿cuántas letras proposicionales hay? 6, ¿cierto? 6. Entonces, ¿cuántas líneas va a haber? ¿Cuántas interpretaciones posibles? 2 a la 6, que son 64. Y entonces le toca hacer 64 líneas. Y para cada una llenar esa tablita, eso es muy aburrido. Uno necesita algo que le permita automatizar eso.
Podrían hacerlo en Excel. En Excel ustedes ponen unas líneas, ponen las cositas y luego Excel les calcula todo. Pero Logic Tools es más fácil que Excel. Entonces la propuesta es usar Logic Tools para hacer ese tipo de cosas. O sea, si les toca hacer una tabla de 2x2, pues tal vez sea más rápido hacer la tabla de 2x2 que hacer el Logic Tools y escribir y abrirlo y todo eso. Pero cuando les toca con 4, con 2 a la 4, con 2 a la, inclusive con 2 a la 3, con 2 a la 4, con 2 a la 5, pues es más rápido escribir la fórmula que eso. ¿Listo? Entonces, aquí estaba el ejercicio. Ahora, resulta que había 2 a las 6 filas, pero ¿cuántas columnas? Entonces, recuerden que hay una columna por cada cosita, por ahí W hay una columna por cada una de las letras, van 6. Hay una columna por ahí W, van 7. Por esta implicación, van 8. Por esta negación, 9. Por esta implicación, 10. Por esta negación, 11. Por esta implicación, 12. Por este I, 13. Por esta negación, 14. Por esta negación, 15. Por esta conjunción, 16. Y por esta implicación 17, y tal vez aquí hay otra más. Aquí decía 17, son 17 o 18 columnas, entonces, ¿cuántas casillas hay en la tabla? 1088 casillas. Entonces, llenar eso es muy aburrido. Entonces, es más fácil llenar, decirle a Logic Tools, mis fórmulas son estas, haga usted la tabla de verdad. A mí siempre que yo comprendía, ahí voy a colocar el la cosita para allá. Ok, entonces miremosla. Bueno, entonces, este es un paso, ¿cómo es que te llamas tú? Ana Sofía. Este es un paso muy importante y es, cojo el texto y lo convierto en fórmulas. Obviamente, si yo pongo aquí la flecha para el otro lado, aquí pongo no, pues es otra fórmula. Entonces, si yo no hago eso con cuidado, o no lo hago bien, o no modelo correctamente el mundo real, que era el argumento de lenguaje natural, pues todo lo que haga de ahí en adelante va a estar condicionado a eso que dice ahí. Entonces, Ana Sofía dice, ¿por qué? Yo hubiera puesto aquí otra cosa, es lo que estás diciendo. Aquí hubieras puesto una implicación, no un i. Entonces, me está preguntando por qué ahí va un i. Entonces, vamos. Entonces, ahí es importante, uno, devolverse un momentico acá. Acá hay ejemplos de cómo uno traduce. O sea, como cuando le dicen Juan tiene 21 años y estudia medicina, a ese se traduce con una conjunción. Cuando le dicen está lloviendo pero hace sol, fíjense que ahí no hay un i, pero también se traduce con un i. Porque está lloviendo pero hace sol, hay dos cosas que están pasando al tiempo, está lloviendo y haciendo sol. Entonces, aunque no hay un i explícito, eso se traduce con una conjunción. Aquí hay un Juan estudia medicina o biología, ¿cierto? Pero este O, vuelvo y digo, este O no está con tilde. Luego, ese O, bueno, en principio no voy a poner el O exclusivo con tilde, eso es español. Pero este O no pero alguien podía estudiar medicina y biología al tiempo, entonces lo podemos traducir con un O inclusivo, porque puede estar estudiando las dos al tiempo. En cambio, este anillo es de oro o es de plata, bueno, también podríamos tener un anillo que sea mitad de oro, mitad de plata, de pronto esto puede haber. Pero aquí lo tradujeron como exclusivo. Pasa lo uno o pasa lo otro. Entonces aquí, muchos en esas O siempre hay que pensar, ¿es exclusivo o no es exclusivo? Si es exclusivo, se pone en la negación de la equivalencia. Si es inclusivo, se pone el O, la disyunción. Este anillo no es de oro. Entonces, esa es una negación del anillo si es de oro. Entonces, típicamente las variables proposicionales tienen solo frases positivas. Entonces, uno hubiera podido decir, el anillo no es de oro, pero no. La idea es que ese no nunca vaya a una proposición, sino ese no sea un operador que niega una proposición positiva. No es el caso que Juan estudie biología, es lo mismo, no es cierto que Juan estudia biología. Entonces, Juan estudia biología. Entonces, con todos estos ejemplos, aquí hay otros. El sí, tal cosa, entonces, típicamente se traduce como un implica. ¿Cierto? El implica, lo que hay antes del sí está antes de la flecha y lo que hay después del sí está después de la flecha. Entonces aquí dice C implica F. C significa Colombia gana, M salimos a celebrar. Entonces eso significa si Colombia gana, entonces salimos a celebrar, que era lo que estaba aquí. O vamos a festejar, ¿cierto? Está el tal cosa es suficiente para tal cosa.
Entonces, que Colombia gane es suficiente para que salgamos a festejar. Entonces, a veces uno le es suficiente, entonces suficiente se traduce también como una implicación, por ejemplo. Lo de la izquierda es suficiente para que lo de la derecha pase. Eso se traduce como una implicación. Hay otra que es necesario, tal cosa es necesario para tal cosa. Ese se traduce con, por ejemplo, que se usen frijoles es necesario para hacer una bandeja paisa, ¿cierto? Entonces se traduce con una implicación, pero al revés. O sea, que se usen frijoles, mucho más bien. Sí. No, ese es el de la flecha para el otro lado. Ese es el que, es que el es necesario para, es que el de la derecha implica el de la izquierda. Entonces uno lo escribe con la flechita volteada, que es igual al de la implicación, pero con este al lado izquierdo y con este al lado derecho. O sea, es la implicación P implica F, mejor dicho. ¿Sí? O sea, hay que hacerla de aquí para allá. La tabla de verdad. Listo. Ese es necesario. Tal cosa pasa si, solo si tal cosa pasa. Entonces, eso es la equivalencia. Colombia clasifica al mundial sí, solo sí queda uno de los 4 primeros puestos. Entonces, esa es una equivalencia. El sí, solo sí. El es necesario y suficiente. Eso es un sí, solo sí. O sea, que aparece mucho en los teoremas de matemáticas. Tal cosa es necesario y suficiente para tal otra. Eso es un sí, solo sí. Ah, aquí está, el es necesario y suficiente. Esa también es la equivalencia. Para que el sistema tenga solución, es necesario y suficiente que la matriz sea invertible. Son teoremas típicos de matemáticas. Esa es la equivalencia. Entonces, teniendo en cuenta ese tipo de cosas, ¿cómo traduciríamos la que le está, la que le está preocupando a Ana Sofía, que es la proposición 1? La proposición 1 es esta. Si Superman fuera incapaz de prevenir el mal, sería impotente. Si él no quisiera prevenir el mal, sería malévolo. Hay un punto y coma ahí. Entonces, ahí realmente hay dos frases. Si Superman fuera incapaz de prevenir el mal, sería impotente, punto y coma. Si él no quisiera prevenir el mal, sería malévolo. O sea, aunque no hay un y explícito, ese es un y, el que hay una conjunción. Por eso el conjunto, el operador entre estas dos es un y no una implica. ¿Sí, Ana Sofía? Entonces, ¿qué hay a la izquierda? Si Superman fuera incapaz de prevenir el mal, ese es no A, entonces, ni siquiera está el entonces, pero el entonces está implícito. Si Superman fuera incapaz de prevenir el mal, sería impotente. Entonces sería impotente. Ese es el no A implica I. Y está el otro, que es, si él no quisiera prevenir el mal, o sea, W, no W, W es Superman quiere prevenir el mal, entonces no W, entonces sería malévolo. Y como esa es una, no hay nada que diga, aquí no, si aquí dijera, si Superman fuera incapaz de prevenir el mal, sería impotente, por lo tanto, si él no quisiera prevenir el mal, sería malévolo, hubiera un entonces. Pero ahí no hay nada que diga, solo dice otra frase. Entonces es una conjunción. ¿Listo? No sé qué otras preguntas hay de este ejemplo. Dime. Ah, en el chat aquí hay. Ay, sí, bien. Entonces miremos aquí en el chat. Ya te doy la palabra, Sebastián. Voy a leer a Santiago. La cantidad de filas que se deben hacer con la N. Ah, no, esto ya está. Ah, aquí está. Aparte, la coma se toma como si fuera una I, contextualmente. El pero, perdón. Sí, señor Santiago, eso que tú dijiste, sí. Laura, Camila, levantaste la mano. Profe, una pregunta, ¿puedes por favor volver a la tablita donde estaba lo de es necesario para y ese y las demás? Un momentito. ¿Esta En el o de, esta? sí señor, en el de los frijoles. ¿Esta? Allí, sí señor, allí sería lo mismo decir que para hacer una bandeja paisa es necesario que se usen frijoles, o sea, ahí cambiaría como el sentido de la flechita, o al colocarlo al revés cambiaría también el sentido de la Entonces, no, oración. dime la frase que tú quieres, que tú me estás preguntando, ¿cómo fue? A ver, ahí está, que se usen frijoles es necesario para hacer una bandeja paisa. Se podría Sí. decir
que para hacer una bandeja paisa es necesario que se usen frijoles y sería lo mismo o cambiaría el sentido. Sería lo mismo. Para hacer una bandeja paisa es necesario que se usen frijoles. Sí, 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 sería la misma, se traduciría igualitico. El asunto es qué es lo que es necesario para qué. Lo que es necesario va en la conclusión y lo otro va en el antecedente, lo cual a veces le crea a uno problemas, ¿sí? ¿Cómo así que si es necesario que usen frijoles, por qué no lo pongo? Si se usan frijoles, entonces es bandeja paisa. Porque yo puedo hacer, no sé, cazuela de frijoles, es una bandeja paisa. Entonces, que se usen frijoles no es suficiente para decir que yo hice una bandeja paisa. Pero que se usen frijoles sí es necesario para decir que una bandeja paisa. Entonces, si dice bandeja paisa, entonces tiene que tener frijoles. ¿Sí? No es cierto que todo lo que tenga frijoles sea bandeja paisa. Puede ser una cazuela quindiana, puede ser otra cosa. Pero si es bandeja paisa, entonces tiene que tener frijoles, eso sí es impepinable. Entonces, lo digas al derecho, que se usen frijoles es necesario para hacer una bandeja paisa. O lo digas, para hacer una bandeja paisa es necesario que se usen frijoles. En los dos casos, la traducción es la misma. ¿Listo? Profe, pero en el segundo no se estaría usando la flechita hacia la derecha, porque sería para hacer una bandeja paisa, P implica que se usen frijoles C, o sea, iría la No, no, de flechita hacia la acuerdo, derecha, pero ¿cierto? entonces, espérate un segundo, yo voy a escribir aquí. O sea, si tú escribes, si tú escribes eh, P implica F, F. O escribes F es implicado por P, esas dos cosas son lo mismo. Porque esta implicación, María, esta implicación, P implica F, es lo mismo que F es implicado por P, mejor dicho, a pesar de que si escribes la flechita, si escribes F a la izquierda, flechita a la inversa P, es lo mismo que escribir P a la izquierda, flechita hacia la derecha F. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, profe, entonces es que tenía la duda de si eran como equivalentes, si eran lo mismo, de pronto generaban otro sentido. Entonces, el hecho de que si uno hubiera escrito para hacer una bandeja paisa es necesario hacer frijoles, uno tal vez hubiera escrito paisa implica frijoles. ¿Sí? Aquí como lo escribió que usen frijoles es necesario para hacer una bandeja paisa, entonces uno diría frijoles es necesario paisa, o sea, es necesario para la paisa. Pero las dos cosas realmente son equivalentes. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todos? Sí, señor, gracias. Sí, creo que sí. Yo no soy experto en lingüista, pero Entonces, cuando es necesario, se debe presumir la existencia de algo para poder procederlo. cuando tal cosa es necesario para tal cosa, significa que la de la derecha no se da si la de la izquierda no existe. Quiere decir que la de la derecha implica la de la izquierda. Es una bandeja paisa. Exacto. O sea, la paisa es la que implica que hay frijoles. No que haya frijoles implica que es bandeja paisa. Porque a usted le pueden dar frijoles y no estarle dando una bandeja paisa. Pero a usted no le puede estar dando una bandeja paisa sin frijoles. Usted dice no es bandeja paisa. O sea, bandeja paisa implica frijoles, pero frijoles no implica bandeja paisa. Bueno, en todo caso, va a suceder que traduciendo el lenguaje natural, uno tenga dudas o ambigüedades. El lenguaje natural es ambiguo, como con el ojo. ¿Qué habrá querido decir la persona? ¿Habrá querido decir o inclusivo o habrá querido decir o exclusivo? Y a veces esas cosas suceden. Entonces, en esos casos, pues uno tiene que decidirse por lo uno o por lo otro. Si uno está modelándole a alguien, entonces le puede preguntar, ¿usted aquí quiso decir que solo esto o esto? O sea, dependiendo del contexto, usted tiene que resolver esa duda y cuando la resuelva, pues modela según la resolvió. Si estamos en un examen y usted tiene la duda de si eso es inclusivo o exclusivo, pues resuelva su duda, pregúnteme a mí. Como los exámenes son virtuales, usted utiliza el chat del Zoom privado y me pregunta, profe, es que aquí dice esto, entonces yo le respondo.
¿cierto? No le pregunte al de al lado, o no le pregunte a su compañero, pregúnteme a mí. Pero si estaba en un ejemplo modelando un mundo real y le están diciendo cómo funciona un proceso en una empresa y le dicen, y cuando pasa esto, aquí se hace esto o se hace esto, y usted quiere modelar eso y no sabe si el O es que pasa lo uno o lo otro, pero no las dos cosas, pues pregunta. Usted quiere decir aquí que si me voy por allá no me puedo ir por acá, o pueden pasar las dos cosas. Usted pregunta, se responde la pregunta y modela consecuentemente, con uno inclusivo o con uno exclusivo, dependiendo de la respuesta que recibió. Sí, exacto, exacto. No, y a veces es ambiguo. O sea, lo que yo digo es, a veces uno simplemente lee bien y entiende cómo hay que traducir. Entonces, si usted lee tal cosa es necesario para tal cosa y la traduce, si usted traduce esto como F implica P, lo tradujo mal. Yo le voy a decir, lo tradujo mal. Si tal cosa es necesario para tal cosa, se traduce la de la izquierda, es implicada por la de la derecha. Eso no hay nada que hacer. ¿Sí? O sea, es así como se traduce, es necesario. Pero, si es algo que es ambiguo, usted tiene que preguntar. O sea, nosotros los informáticos, como les he dicho desde que empezó el curso, estamos modelando con unas máquinas lo que pasa en el mundo real. Entonces, el modelo tiene que corresponder a lo que pasa en el mundo real. No hay nada que le diga matemáticamente lo que usted escribió corresponde al mundo real. No hay nada. Eso hay algo de subjetividad en ese modelaje. ¿Dónde le ponemos objetividad? Cuando le decimos, cuando vea esto, tradúzcalo así, cuando vea eso, tradúzcalo así. Si no lo traduce así, quiere decir que usted no está poniéndole objetividad al asunto. Pero si hay algo que no está claro cómo se traduce, pues uno tiene que preguntarse. Y tiene que preguntarle a los que saben del asunto. En un ejemplo real, al cliente que sabe cómo funciona el proceso. En la clase, al que escribió el texto. Entonces, de hecho, aprovecho para decirles, el monitor ya sacó el taller o va a sacar, ya les dijo el taller. Bueno, va a sacar un taller. Después de hoy, así, después de hoy le dije. Después de hoy saca un taller. El taller es para hacer ejercicios de este estilo. Y otros, pero va a traer ejercicios de este estilo. Entonces, para que ustedes lo miren, lo hagan. Pero entonces, si ustedes dicen, ¿y esto qué habrá querido decir? No saben, le preguntan al monitor, ¿qué quiso decir aquí, esto o eso? Cuando es ambiguo. Cuando no es ambiguo, estas reglas deben ser suficientes para traducir. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí hay otra pregunta. Sí, Santiago, es a la izquierda va lo que causa y a la derecha va el efecto. Tal cosa implica tal cosa. ¿Sí? Digamos que esa es o sea, la manera como ustedes mejor vean el asunto, pero esa es la traducción de un es necesario. O sea, no van a traducir un es necesario al revés, porque quedó mal traducido. ¿Listo? Bien. Entonces, dicho eso, aquí está el Superman existe, ¿verdad? Entonces queremos hacer ejercicios hoy en clase. Entonces, voy a dejar de grabar aquí.